Feliz sábado, queridos hermanos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión de Tiempo de Reunión, a un nuevo viernes donde podemos estar juntos, abriendo la palabra de Dios, continuando con el estudio de estas escuelas sabáticas que están tremendas, como lo charlábamos con Arturo, ¿no? Temas que dan para conversar y seguir conversando y aprendiendo y dándole vueltas y vueltas y vueltas, que pareciera nunca acabar, ¿no? El llegar a una conclusión. Te saludo, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Robert? Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Y sí, es un tema de nunca acabar. Ahorita vamos a tener prácticamente una charla, una plática de la lección, porque la lección se presta a eso. Y se van a dar cuenta ahí, hermanos, de que justo como lo vamos a platicar, viene siendo como un contexto de una historia, una persona, pero al final, ¿verdad, Robert? Está muy, pero muy importante cómo se desarrolla. Y me llamó la atención de que siendo una de las historias más cortitas de la Biblia, o la más cortita de la Biblia, te deja pensando al final con las últimas preguntas de esa lección. Así que no se vayan y a los que van entrando todavía tienen chance de invitar a más. Estás haciendo referencia a la historia de Enoc, ¿sí? Estamos en la lección número 6, Enoc y la traslación. Y lo importante de todo esto es que Enoc es un símbolo de los 144.000, un símbolo de aquellos que van a ser trasladados vivos de entre la tierra, y es por eso que tiene una significancia muy importante para nosotros. Pero bueno, ya que estamos tan entusiasmados, no demos tanta vuelta eh, con opiniones previas, sino vayamos directamente a lo que interesa, vayamos a abrir la Biblia. Y te pido que ores, ¿puede ser? ¿Querés empezar en oración? Así buscamos la bendición de Dios. Sí, vale. Vamos a orar. Lo que puede hacer tener la oración una posición reverente, por favor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos das oportunidad de leer la Biblia, porque nos das oportunidad de reunirnos con los hermanos. Padre Santo, yo te pido de que puedas bendecir ese momento. Tú sabes, Padre, los problemas que hemos traído hasta este punto del día, pero yo te pido, Padre, de que eso lo puedas dejar atrás y que con la lectura de tu palabra podamos entender tu gran amor, podamos comprender de dónde venimos, la identidad que hemos perdido y la forma tan sencilla de podernos acercar a ti. Yo sé, Padre, que estas lecciones pareciera que nos dejaras con un pensamiento de tener muchas cosas más que aprender, Padre, pero contamos con tu amor para podernos ayudar. Así que, Padre, te pido de que lo que pueda decir Robert, lo que pueda decir un servidor, que sea lo que tú quieres que los hermanos escuchen. Atrae a este momento de oración, de estudio, las personas que necesiten conocer este evangelio, esta palabra, y que seas tú el que toque su corazón. Gracias, Padre, por todo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir en pantalla, como siempre, eh, una presentación donde ustedes van a poder ir siguiendo las preguntas y también los textos. Por si no tienen a mano los libros, ¿no? O si están viendo desde el celular y no pueden abrir los documentos. Eh, y vamos a ir conversando, como dijo Arturo. La pregunta número 1, ¿sí? Recordemos que el formato de estas lecciones siempre es una pregunta y después la respuesta viene a través de textos bíblicos o pueden ser también citas de Elena G. de White. No hay nada redactado por nosotros, por un ser humano, ¿sí? Es ideal también para usar como estudios bíblicos. Claro. Es una guía de temas que son fundamentales para poder llevar a otros, ¿no? Y este formato lo hace bien sencillo, ¿no? Dice, ¿quién fue Enoc de acuerdo con el siguiente versículo y de qué profetizó? ¿Sí? Tenemos el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, ¿sí? Y dentro de ese capítulo, el versículo 14 y 15 nos dicen,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc entonces fue un descendiente de Adán, séptima generación después de Adán. Profetizó sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Como lo podemos ver acá, y a mí me queda claro porque dijo como 4 o 5 veces la palabra impíos. Me queda claro que justamente hizo énfasis en eso, ¿no? En volver a Dios, en el camino de estar en el camino de Dios, ¿no? Que todo lo contrario a eso es la impiedad, es hacer impíamente, es ser pecador, ¿no? Es todo lo contrario a Dios. Y Y un poco, sí, perdón, Robert, y un poco de lo que vemos aquí en ese texto, si bien nos da un contexto de quién era, realmente estaba profetizando algo, también nos da un contexto de en qué momento vivía. O sea, estaba viviendo en un momento en donde claramente lo que más trascendía en su entorno era una diferencia total entre los que buscaban a Dios y los que ya habían hecho mezclas de lo que era Dios, los hijos con los hijos de Dios con con las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, un poco de lo que se nos da el comentario auxiliar para esta lección, que si no me equivoco es el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas, habla acerca de eso, ¿no? De cómo era un hombre que estaba en un contexto social ya complicado, y yo sé que esto se da para un tema más, ¿no? En donde encontramos muchas similitudes, ¿no? Si bien no tenemos, Robert, la capacidad mental de los antediluvianos, pero sí tenemos algo en común con ellos, que es la capacidad de comunicación. Ya sé, hablamos diferentes idiomas, pero tenemos herramientas para podernos comunicar. Eso quiere decir que el pecado es global, o sea, el pecado que tenemos hoy en día es un pecado global, y el pecado de aquel entonces, si bien no había idiomas distintos, y estaba concentrada la población, entiendo yo, más en un solo sector, también el pecado era global. Entonces, encontramos dos similitudes aquí: el pecado global, un pecado muy marcado, la diferencia entre personas que van totalmente opuestas a lo que el mundo hace, ¿no? Entonces, este es el contexto de quién fue Enoc, según lo que vemos aquí de Judas. así es, y por eso, por lo que vos decís, es muy importante entender de qué línea, de qué hijo de Adán desciende, ¿no? Porque vos mismo hablabas y Génesis cuenta la historia, ¿no? Cuando los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, claramente está hablando ahí de dos descendencias. Una es la descendencia de Caín, fundador de la primera ciudad, que mató a su hermano, y de ahí vienen todos los pecados y las pestes del mundo, ¿no? En ese momento. Pero vemos, si ustedes buscan en Génesis 1, Génesis debe ser 4 o 5, perdón, ahí hay un error, no es Génesis 1. Tenemos la genealogía, ¿no es cierto? Y tenemos que de Adán viene Set, de Set viene Enos, de Enos viene Cainán, de Cainán viene Mahalalel, viene Jared y viene Enoc, ¿sí? Set es considerado el hijo por el cual iba a venir la simiente, ¿no es cierto? Iba a venir la descendencia de toda esta gente justa, de la cual en algún momento iba también a llegar Cristo, ¿no? Recordemos en Génesis 3:15 hay una profecía, ¿no? Que de un linaje iba a venir el Hijo de Dios. Y es importante entender que Enoc venía de ese linaje. Y en un contexto bastante complicado de la historia, donde ya todo estaba mezclado y estaba corrupto, había todavía un linaje que se mantenía puro y se mantenía justo, ¿no? Delante de Dios.
Y eso siempre pensémoslo en un paralelo con nosotros, ¿no? Eh, en un mundo que va a alcanzar los niveles de pecado y de maldad como el mundo antediluviano, nuestro mundo lo va a alcanzar, Claro, también Dios va a tener, en este caso no un linaje de sangre, pero sí un linaje que se va a identificar a través de la fe y a través de entender el amor, ¿no es cierto?, de Dios y de practicarlo en las vidas, ¿no? Pero va a estar ese pueblo, así como estuvo este Enoc y sus ascendientes y sus descendientes. sí, tal cual, tal cual. Y justamente lo que le pasa a este momento de la historia, lo que le pasa a la tierra, justamente se habla proféticamente que es lo mismo que les va a pasar al mundo en estos últimos tiempos, ¿no? Hay muchos paralelismos, ¿no? Un mundo globalizado en donde el pecado es global, en donde las consecuencias son globales, no son consecuencias centralizadas, ¿no? Eso se da para un tema completamente distinto, por ahí se puede charlar ya con más calma, pero tomen nota de eso porque son las cualidades que está viviendo aquí Sí. no. No, no, Vale, no por vamos nada Jesús dijo, como en los días, así como en los días de Noé será la venida del Hijo sí, del como lo Hombre, bien. ¿no? Exacto. ¿Querés avanzar con, vamos, hacemos una Sí, pantalla cada uno? sí, vale, vamos a la pregunta 3 que dice, ¿qué comenzó a hacer Enoch después de tener a su hijo Matusalén, que no hacía antes de tenerlo? ¿Qué dice lo mismo de algunos de sus ancestros? Vamos a leer Génesis 5:22. Y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Aquí hace notorio algo, hace una diferencia. Dice que después de engendrar, dice que caminó no con Dios. Más adelante vamos a ver el punto de caminar con Dios, pero vamos a leer la nota porque está interesante y dice, el patriarca y profeta, página 73, párrafo 4, dice, las escrituras dicen que no tuvo un hijo a los 75 años, después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoch había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, lo que comentaba Robert, a los depositarios de la verdad, la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció, y ojo, aquí un subrayo en esta parte, cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su prójimo, primogénito, perdón, aprendió las preciosas lecciones del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inmensurable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Este párrafo, Robert, realmente hace un resumen hermoso de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es lo que hizo Enoch después de tener a su hijo? Él comenzó a caminar con Dios. Si bien esto lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, como lo comenté, hay una clave de cómo podemos entender el caminar con Dios. Y aquí pongo un ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver cuando él comprendió a su hijo. Yo no sé, Robert, tú has tenido la experiencia, yo apenas estoy aprendiendo a tener esta experiencia. ¿Qué es caminar con tu hijo? ¿No? Es como es salir a la calle, al patio, en un parque, y tu hijo va caminando. O sea, él llega a un lugar nuevo, como todo niño, la primera vez que llega a un lugar nuevo, tiene ciertos temores porque no conoce el lugar. Tan pronto tú avanzas, él avanza. Tan pronto tú te sientas, él se sienta. Y cuando está en completa confianza, bueno, los niños hacen lo que hacen, ¿no? Corren, saltan.
pero tan pronto no te ven, ¿qué hace un niño? Te busca. Entonces, estamos hablando de que él empezó a manifestar algo distinto a lo que su pueblo o lo que la otra simiente estaba haciendo. Estaban caminando según sus caminos y lo vimos semanas pasadas acerca del comportamiento de Caín. Siguió su caminar, siguió lo que él consideró mejor. Aún con muy buenas intenciones, él decidió qué es lo que Dios quería para él. Consideró que era lo mejor para él. Y en este caminar uno puede ver, Robert, cómo el mundo cristiano está llena de buenas intenciones. O sea, yo no dudo que la gente que va a una iglesia, a una organización religiosa, esté malintencionada. Igual exista ese tipo de personas, pero la gran mayoría son personas bien intencionadas que se levantan muy temprano para acudir a una misa, a un culto, hacen esfuerzos para colaborar en una campaña, pero más allá de estas buenas intenciones, muchas veces por ignorancia o a propósito, no se quiere conocer cómo es Dios. No se quiere caminar con Él. ¿O tú qué piensas? Sí, y Satanás es muy astuto, ¿no? Fíjate que hoy en día la forma de vida que nos ha empujado a llevar hace justamente que los padres, que la mayoría de los padres tengamos algún tipo de trabajo para poder proveer a la familia, que tiene que ver con estar mínimamente 9, 10, 11, 12 horas o más fuera del hogar. Entonces lo que hace es que no puedas vivir eso que justamente Matusalén vivió con su hijo. Y por algo es que el diablo apunta a eso, ¿no es cierto? Yo sé que esto obviamente puede llegar quizás a hacer sentir mal a alguien que no tenga hijos, lo puede hacer llegar a pensar, bueno, entonces si no tengo hijos no puedo conocer a Dios. Yo no creo que sea así. De hecho, Elías también fue al cielo vivo y no tuvo hijos, pero esto que estamos hablando es bíblico, está escrito, es así. O sea, hay algo muy, pero muy especial en el hecho de ser padre y poder vivir, porque primero todos somos hijos y aquellos, bueno, hay algunos que quizá han perdido a su padre de chicos, ¿no? Pero la gran mayoría hemos podido vivir como hijos y después de grande vivís del otro lado, ¿no? Podés ver como Dios el Padre. Podríamos decirlo que al principio vivimos como Jesús, mirando al Padre, y ahora miramos como al Padre mirando a Jesús. Es como que se completa, ¿no? El tener una mirada de los dos lados. Y el hecho de poder ver, como decías vos, la confianza ciega que nuestros hijos tienen hacia nosotros, ¿no? Porque ellos, o sea, dejan sus vidas en nuestras manos. Ellos creen que nosotros, o sea, nos ven casi como a Dios. Nosotros somos Dios para ellos. Claro. Y dejan en nuestras manos su cuidado, todo lo que necesitan y también toda la parte del amor, del afecto, del juego. Somos todo para nuestros hijos. Y al poder vivir eso, recién ahí es como que podemos entender de verdad la relación que Dios quiere tener con nosotros. Que yo sé que lo que voy a decir, la mayoría de los que nos escuchan lo entienden, pero para los que no nos están escuchando seguido y hoy quizás lo ven por primera vez, la doctrina de la Trinidad destruye todo esto. Lo destruye, lo echa por el suelo, lo pisotea, porque no existen padre e hijo. Son títulos, son roles, no hay una experiencia real. Y cuando vos lees Proverbios 8, que ves la creación del mundo, y Jesús dice, yo era su delicia y estaba con él ordenándolo todo de día en día como uno criado con él. Y ahora lees esta experiencia de Enoc y ahí es cuando vos entendés que Dios hizo al mundo, al planeta Tierra, para que todo el universo pueda entender la relación padre-hijo.
porque se replica en cada generación que tiene un hijo. Se vuelve a replicar ese modelo que está en el cielo, se replica. Durante 6.000 años se replicó y se sigue replicando en cada uno de nosotros. Sí, y eso que dices ahorita, yo estaba creando los mundos y yo era su delicia. Híjole, me hizo pensar el día en que yo le regalé una palita a mi hijo, una pala chiquita, o sea, pero de metal, o sea, funcional, pero chiquita. O sea, fue la persona más feliz del mundo ayudándome, ¿no? Entonces, como hablamos previo a esto, ¿no, Robert? O sea, siempre ha estado ahí, o sea, siempre ha estado ahí la capacidad de entender a Dios. Como tú bien dices, ya sea que no eras padre, pero fuiste hijo. Y si aún no tuvieras un padre, puedes ver el amor de los mismos animales, cómo funcionan. Entonces, el tema de la salvación, yo siempre lo he pensado y eso se da para más información que podemos compartir. Aquí hay canales donde podemos encontrar eso. El tema de la salvación tiene que ser algo fácil, Robert. O sea, tiene que ser algo sencillo, tiene que ser algo que llegue a todos. Y es por eso que ahora encontramos que eso que hablamos aquí de caminar es esto. O sea, es pasar un día entero con su padre, analizando, profundizando, conversando. O sea, no hay un misticismo, no hay una liturgia, no hay nada atrás más que compartir con el Padre el día a día. Si quieres pasamos a la siguiente, Robert. Sí. Dice, ¿cuál fue el resultado de caminar con Dios? Y después de haber entendido, ¿no? Después de haber comprendido esa relación padre-hijo, él pudo llevar ese ejemplo para tener él como hijo una relación con Dios Padre. Y dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Y esto lo que me hace entender es qué es lo que Dios quiere de nosotros en este mundo. O sea, ¿cuál es su objetivo? Que tengamos una relación con Él como padre e hijo, que lo conozcamos a Él como padre, que tiene un hijo y que tiene muchos hijos, y que tengamos una relación con Él de esa confianza ciega y de esa comunión constante, y cuando eso se logra, te vas al cielo. O sea, yo sé que lo puedo hacer sonar como demasiado sencillo, ¿no? Porque nos han enseñado que para acercarnos a Dios hay que dar 3.000 vueltas y hacer 10.000 cosas. Y sin embargo, acá lo que nos dice de Enoc es que Enoc tuvo un hijo que entendió la relación padre-hijo, que eso lo hizo caminar con Dios, verlo como padre, y Dios se lo llevó. O sea, no hay mucho más, ¿no? Y bueno, la otra pregunta dice, ¿qué produce el caminar con Dios en quien lo hace? O sea, si lo produjo en Enoc, tiene que producirlo en nosotros, ¿no? Y vuelve a repreguntar, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién hace la invitación? O sea, ¿somos nosotros los primeros interesados en caminar con Dios o es Dios el primer interesado? Y tenemos estos dos textos, ¿no? Génesis 6:9 que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Vemos que aparece ahora otro personaje, ¿no? que camina con Dios. Y también nos habla de Abraham, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tenemos en Abraham también, si vemos el contexto histórico, un momento donde parece que este linaje se había perdido, porque acá en Enoc lo podemos rastrear, pero después de Noé tenemos un hijo que se pervierte, otro del que se habla muy bien, que es Sem, el otro que no sabemos mucho más, y sabemos que de Sem tiene que venir la línea, pero es como que no hay un linaje de patriarcas que nos dice, bueno, este tuvo a este y este a este, y nos cuentan la vida de cada uno y llegamos a Abraham. Es como que aparece Dios y llama, pareciera que era el único justo en la tierra, ¿no? Pareciera, digo, porque no sabemos si había más, sabemos que estaba el sacerdote, ¿no? Melquisedec, pero claro. Dios llama a Abraham y le dice, anda
anda delante de mí y sé perfecto. O sea, lo invita, caminá conmigo, caminá adelante que yo te cuido, yo te guío. Es la invitación que la hace Dios, ¿no es cierto? De nosotros no sale nada bueno, ni siquiera el querer conocerlo o el querer caminar con Él. Nosotros solamente lo que podemos hacer es aceptar esa invitación cuando vemos todo lo bueno que Dios ha hecho por cada personaje bíblico. Y por fe aceptamos esa invitación, por fe aceptamos las promesas y solamente si nosotros lo decidimos podemos tener esa relación con Dios, porque Él no nos obliga. No es un padre que, no querés caminar conmigo, vení, te voy a traer igual, ¿no es cierto? Estás castigado al rincón. No te obliga, o sea, te invita y no te obliga. Y eso también es maravilloso, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una nota antes de que comente algo, me gustaría um, Dice, que leyéramos la nota. Ahí lo tienes. ¿Sí? Dice, la vida justa de Enoc contrastaba notablemente con la de la gente impía que lo rodeaba. Su piedad, su pureza, su integridad inalterable eran el resultado de caminar con Dios, mientras la maldad del mundo era el resultado del hecho de que caminaban con el engañador de la humanidad. Nunca ha habido ni habrá una época de tinieblas morales tan densas como cuando Enoc vivió una vida de justicia irreprochable. Cuánta diferencia, ¿no? Cuánta diferencia de actitud. Y esto lo comento porque recordemos que si bien nosotros andamos utilizando como que un 10% del cerebro y eso ya es decir que eres un genio, no sé cómo sería vivir en una etapa de la vida en donde la gente malvada tendría las capacidades mentales completas. Hoy por hoy encontramos gente que fueron atroces y que no tienen esas habilidades que esa gente tenía. Y hay muchísimas cosas de las cuales nosotros ni sabemos qué fue lo que hicieron, pero indudablemente utilizaron esa mente para poder estar en el mal. Y justamente en ese mismo tiempo también existía la posibilidad de conocer directamente a aquel que fue el primer hombre, ¿no? Entonces, definitivamente si tenían el acceso a la información y decidían con todas sus fuerzas no acercarse a Dios, como dice aquí, era un momento en donde las tinieblas eran muy densamente, ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos llamados, hermanos, a que si bien no tenemos a un Adán ahorita que nos pueda contar todo lo trágico que fue el inicio del pecado, estamos llamados a ser semejantes a no. Somos llamados a transmitir el conocimiento del Padre. Y yo sé que acá alguien podrá estar diciendo, mira, es que no sé hilar 3 o 4 versículos para poder predicar. ¿De qué me estás hablando? ¿No? ¿Y qué es lo que necesito yo para poder testificar? Si nosotros empezamos a estudiar la palabra y empezamos a darnos cuenta de cómo es que el Padre se ha acercado a nosotros y cómo es lo que espera o qué es lo que espera Él de nosotros, y eso lo podemos ver en Miqueas, podemos nosotros tener esa misma experiencia que tuvo Enoc, ser un testimonio viviente a las personas de quién es el Padre, cómo es Él, cómo procede, cómo administra, cómo se administra o se administró estando aquí en la tierra, y eso va a ser algo tan notorio que va a pasar lo mismo que acá estamos leyendo. O sea, se va a ver claramente, ¿no? Hoy no sé si te ha pasado, Robert, que estás con algunos amigos, algunas cuestiones, y te dicen, oye, es que eres un poco radical porque no quieres comer ciertas comidas. Y estamos hablando de ciertas cosas que son triviales, ¿no? Pero en el proceder, en el día a día, cuando eso tenga que ser una diferencia, agárrense porque realmente va a haber una diferencia, va a haber un caminar muy distinto, ¿no? Aquellos que quieren caminar por Dios y aquellos que utilizan todas sus fuerzas para estar en un sentido contrario. Es interesante la frase, ¿no? Dice, la vida justa de Enoc contrastaba notablemente. O sea, era como blanco y negro. O sea, no podías encontrar nada parecido entre Enoc y la gente que vivía en su época, ¿no? Y
y vuelvo a lo mismo, si hay que hacer un cuadro comparativo entre Enoc y la última generación que va a ser trasladada viva, hoy en día, o sea, ya hay algún grupo de personas que vive una vida que contrasta notablemente con el mundo. Y yo, si hago un mea culpa, la verdad es que todavía en muchas cosas somos parecidos. O sea, puede, en lo que vos mencionás, qué sé yo, en la comida, en el sábado, quizás se ve alguna diferencia, pero también, qué sé yo, los judíos son muy conocidos y guardan el sábado y comen kosher, y hoy en día los veganos están de moda. Moda, sí, Entonces, claro. entonces todavía es como que no hay una vida tan distintiva que contraste con el mundo. Es como que falta todavía, viste, que, que el Señor pueda morar en nuestros corazones y nos haga notablemente contrastar con todo lo demás. Es como que todavía nos falta llegar al punto de Enoc, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Vamos a ver a la siguiente pregunta. ¿Por qué fue traspuesto Enoch? ¿Por qué? Vamos a leerlo en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué fue traspuesto Enoch? Y no lo sé. Yo sé que internamente hemos platicado esto bueno, hablado acerca del plan de salvación, cómo es que el plan de salvación alcanzó a Enoch. Y hay, no sé, Robert, el tema del cual estuvimos hablando, no sé si en algún momento lo subirás, lo compartirás de manera pública en tus redes, pero por ahí anda un folletito que está muy interesante con respecto a este punto, como para ampliar este tema. Y yo me doy cuenta, Robert, de que vamos a hablarlo de una manera, no sé, sencilla, ¿no? El padre amaba tanto a este hijo, o sea, lo amaba tanto, tanto era la cercanía de que él, como decías tú, no era como un tipo de demostración, premio, de aceptación, ¿no? Yo no le encuentro otra respuesta, otra descripción a esto que pasó con él. Y vemos experiencias de otros héroes de la fe que tienen algo muy similar, ¿no? Elías, por ejemplo, Moisés. Vemos de que ambas personas, por ejemplo, Elías, si bien nosotros lo conocemos como alguien que tuvo una personalidad enérgica a la hora de testificar, vemos que él tuvo que salir corriendo a su propio desierto, él tuvo que salir, querer morirse por las actitudes que tomó, por las decisiones que tomó, para luego tener que reaprender las cosas y escuchar a Dios en un silbo apacible. Entonces, fueron momentos de experiencia en donde se tuvieron que replantear muchísimas cosas y aprender realmente a caminar con Dios. Vamos a leer la nota y ahorita comentamos todo, Robert. Igual seguimos en Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Lo amaba tanto Dios. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que están redimidos de entre los de la tierra. Y acá, no sé, Robert, pero yo podría decir ahorita que cuando era joven, pero no es cierto, hasta hace un par de semanas o meses, tenía un pensamiento en donde uno decía, no, pues sí está difícil llegar a hacer como no. Si le vamos sumando el montón de cosas que tengo que empezar yo a hacer, está muy difícil que llegue a ese nivel. Pero ahora cuando vemos que este acercamiento que tenía Enoch era como un acercarse a su padre, ¿cuántos de ustedes han tenido han estado por la etapa de destetar a su hijo, ¿no?
es un problema realmente. No sé, Robert, cómo les fue con esa etapa. Pero es un problema en donde es una etapa que se tiene que vivir. Y si bien el niño llora, al final te acaba abrazando, acaba abrazando a la mamá y no tiene un sentimiento de rechazo por lo que él está aprendiendo ahora. O sea, tiene una plena confianza que a pesar que él no está entendiendo lo que tú le estás tratando de enseñar en esa etapa de su vida, él te sigue abrazando igual. No sé cuánto de nosotros nos ha dolido escuchar la voz de Dios para tomar una decisión que es correcta. Y en ese dolor, muchas veces uno sabe que va a perder reputación, va a perder, no sé, cosas que has ganado de manera terrenal en una relación, pero la voz de Dios está diciendo, tienes que hacerlo, hijo, tienes que dar ese paso. Es lo que yo deseo para ti, es felicidad, es tranquilidad, es lo que está escrito en mi voluntad. Y uno se rehúsa y es muy ágil para encontrar o rebuscar la palabra y decir, no, es que esto no me aplica porque aquí estamos viendo de alguien que caminó con Dios de tal manera que confiaba. Y vamos a seguir leyendo. En este entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El corazón se rebelará contra la autoridad del cielo, pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciará al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplo, tantos condenarán los pecados de los impíos. ¿Qué opinas, Robert? Es tremendo. Vos hablabas ahí de un tema que hay que estudiar mucho, ¿no? Y quizás sin entrar en tanto detalle, yo lo resumiría en las religiones nos enseñan que para acercarse a Dios hay que hacer. Primeramente no te enseñan a acercarte a Dios como Padre, sino a un soberano que tiene un martillo en la mano, que está mirando a ver qué haces. Que si haces bien te da una recompensa y si haces mal te vas al lago de fuego, ¿no? Esa es la forma en la que todas las religiones te enseñan a acercarte a Dios. Y vemos que la experiencia de Enoc es totalmente distinta y es al revés. Él lo demuestra con su vida, sí. ¿Cómo y cuándo? Después de haber caminado con Dios. O sea, el caminar, el conocer, el entregarse en una relación de confianza tal y caminar con Dios trae como resultado una vida, un tipo de vida, ¿no? Y las religiones te enseñan que vos tenés que tener un tipo de vida para después acercarte a Dios y caminar con Dios. Cuando es al revés, o sea, Dios es el que te invita y cuando caminás con Él viene después un estilo de vida. Es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es todo al revés. Como nos han enseñado, ¿no? A entender a Dios y acercarnos a Él. Por eso es tan importante, ¿no? Cuando dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso también incluye el conocerlos en su relación de padre e hijo. Porque si nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo, qué mejor ejemplo de aprender a ser hijos mirando al Hijo, ¿no? Claro. Porque vos seguramente lo podrás ver con tu hijo, incluso aún siendo niños, ya tienen todas las tendencias del pecado sobre ellos. ¿Y cuántas veces pasa que nosotros como padres queremos lo mejor para ellos y aún siendo niños pequeños, ellos se rebelan hacia nuestras decisiones, hacia nuestros cuidados y se terminan golpeando, se terminan lastimando, terminan sufriendo? Fíjate cómo el pecado ya muestra su huella aún en niños pequeños de 1, 2, 3 años, ¿no? Mirando a Cristo es imposible aprender mal. Y no sé, habrá algún que otro ejemplo. Yo recuerdo a Isaac, ¿no? Que
como Dios lo invitó a Abraham a caminar delante de él, fíjate cómo Abraham educa a su hijo, que el hijo está dispuesto a subirse sobre el altar como el cordero y a morir de la mano de su propio padre. Fíjate la confianza que Claro, Isaac tenía en claro. Abraham, ¿no? Pero es un ejemplo humano, ¿no? El mejor ejemplo es Cristo en todos los sentidos y en todo el tiempo, ¿no? Para poder acercarnos a Dios y poder reflejar esa imagen, ¿no? Más allá de después de todo lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, por decantación, ¿no? Anunciar la segunda venida de Cristo, anunciar cuáles son las consecuencias de cortar las relaciones con Dios, de cortar el canal por el cual fluyen las bendiciones y la vida, de anunciar las consecuencias del pecado, ¿no? Pero primero viene esa relación padre-hijo, primero, no viene después, ¿no? Primero viene la relación, primero viene aceptar la invitación y después viene la vida, porque vive Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Cualquier enseñanza que nos mande a primero hacer, a hacer sacrificios para acercarnos a Dios, a pertenecer a una iglesia para acercarnos a Dios, a tener que defender 28 doctrinas para acercarnos a Dios, todo eso es falso, ¿no? Son falsas religiones que enseñan un camino no solo equivocado, sino diría yo casi que a contramano, ¿no? Y sabemos qué es lo que pasa cuando con un coche, cuando con un auto te metes en contramano en una autopista, ¿no? No hay final posible que termine bien. Sí, y acá me llama la atención de que él fue tan expuesto para no ver la muerte. Dice aquí, no pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. En pasadas lecciones hablábamos acerca de la vida de Cristo y llegamos a la reflexión de que la muerte no tuvo en Cristo un motivo para seguirlo manteniendo ahí. No había motivo. ¿Cuál es el aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? No, esa expresión de la Biblia yo no la entendía. Pensé que era algo más poético, algo más. Y si bien es algo poético, tiene que ver algo muy importante. ¿Por dónde entra la muerte? ¿Por dónde accede? A través de un aguijón. Y ese aguijón, según la palabra del Señor, es la concupiscencia que da luz a un pecado y que como consecuencia es muerte. Entonces, si este hombre no tenía pecado, ¿cuál era el motivo para que muriera? No lo había. No había. Así de sencillo. Y yo sé que esto es algo choqueante porque replantea muchas cosas y me estás diciendo, Robert, entonces yo tengo un cáncer terminal y voy a morir. No sé si has pensado en eso, Robert, ¿no? Entonces, en estas situaciones complicadas de la vida, Dios tiene, en este aspecto, es algo de lo cual nosotros no vamos a hablar, pero me viene a mi mente ahorita, y muchas veces uno coloca ciertas, ¿cómo se le dice? Como que ciertas barreras o ciertos prejuicios hacia Dios, ¿no? Ciertas condiciones en donde uno dice, bueno, pero es que si hace eso, entonces yo voy a creer en él. No sé si me explico, o sea, Sí, como sí. que yo condiciono la relación. Si yo veo que tú haces, entonces yo no veo a Dios de esa manera y yo me imagino, Robert, a Dios con una cara así de, como cuando tú le dices a tu hijo, ¿no? Y volvemos al ejemplo, hijo, mira, caminate por ese lado porque aquí está bien, aquí está listo, aquí está planito. Ah, no, y el niño anda metido entre el monte, entre ahí cayéndose, y tú como padre te agarras la frente nomás. Ay, ok, ahí voy, te voy a acompañar. Aquí andábamos bien de este lado, pero bueno, ¿quieres andar arriba de ese montón de piedras? Vale. Yo me imagino que es así, o sea, el caminar, lo que aprendió no fue algo así. Y es interesante ahí lo último que dijiste, ¿no? Lo que aprendió Enoc, porque la Biblia no dice que Enoc nunca pecó, que fue perfecto desde que nació. Nos habla justamente de que su vida de justicia viene a causa de caminar con Dios. Y ese caminar con Dios fue a los 60 y cuántos años que tuvo el hijo, 60 y 75.
A ver que leímos... En la 3, la pregunta 3. ¿Dónde está? A ver. Ahí que nos lo escriban en el chat para que... Bueno, vamos a ponerle 60 y pico de años. Sí. Hasta que ahí aprendió a caminar con Dios. O sea, no nació perfecto. Y esto nos da una esperanza a nosotros también, ¿no? De decir, bueno, yo ya durante 35 años la verdad que la regué en todas las formas en las que podía equivocarme, ya está, ¿no? Y decir, bueno, ya no tengo chance. Y no, o sea, hay un Deja punto... tú, o sea, Enoch empezó a caminar con Dios a los 65 años y llegó a los 300. O sea, tú estás aprendiendo a los 35, yo no sé si con tu condición física vayas a llegar a los 65, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando? Él se echó 300 años más y tú vas a vivir unos 30 años y te andas quejando. O sea... Sí, y si vemos a Moisés, fueron 40 años primero de una vida, después otros 40 para aprender y otros Y 40 luego más para perfeccionar, o para sea, practicarlo, o sea... y quizás, no sé, hoy pensamos cuánto más le puede quedar el mundo, 10 años más, 15 años más, mucho, poco, y pensar de que se nos está invitando a nosotros, pues por algo Dios nos da esta información, porque nosotros por nosotros mismos no la vimos nunca. Hoy Dios es tan misericordioso que nos está regalando esta información para que nosotros aprendamos a caminar con Él y tengamos una relación de padre-hijo a los... ¿Cuánto? A ver, algún joven que nos está 36. escuchando, 20 años, 25, 30, 35, o la edad que tengas. O sea, Dios no te está pidiendo, bueno, viví 40 años más a tu manera y después vení. O sea, te está dando esta información hoy para que camines con Él hoy, ¿no es cierto? No importa lo que haya sido tu vida antes. Hoy te está invitando a caminar con Él y hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Te llama, hijo, vení y quiero tener una relación como padre-hijo. Y eso es lo maravilloso, Tal ¿no? cual. Que la perfección Tal cual. es de acá para adelante, ya para atrás no cuenta, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo esta actitud de nuestro Dios. Y eso Y tiene que ver con fe. ¿qué es fe, no es cierto? Porque por la fe, ¿por qué fue traspuesto Enoc, no? Dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Enoc le creyó a Dios todo lo que Dios le decía y caminó con él. La fe, ¿qué es la fe, no es cierto? La fe tiene que ver con la confianza. Dice Hebreos 11.1, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Enoc había profetizado de la segunda venida de Cristo. Enoc entendía que Cristo era el Hijo de Dios. Enoc entendía que Dios era su Padre y aceptó todo esto como una verdad y caminó con Dios, confió casi a ciegas porque todo el mundo, todas las demás personas en el mundo vivían de forma contraria y Enoc le creyó a Dios por fe. Aunque él no lo podía ver, sin embargo, creyó, ¿no? Y Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así como Enoc le creyó, vimos que le creyó a Adán, porque Adán todavía estaba vivo y todo lo que dijo Adán que venía de Dios, Enoc lo creyó y después él mismo camina con Dios y le creyó. Esto es la fe, ¿no? Y habíamos dicho que la fe va a ser el distintivo, ¿no? En el cual se va a reconocer esa última generación, ¿no? Ya no hay un lazo de sangre, sino que va a ser por esa fe que compartieron todos estos patriarcas y que compartió Abraham, y esa fe es la que nos va a hacer parte de esa familia de Dios, ¿no? Y la nota 4 dice, debe enseñarse la fe salvadora. La definición de esta fe en Jesucristo se puede hacer con pocas palabras. Es el acto del alma por medio del cual todo el ser humano se entrega a la protección y el control de Jesucristo. Por la fe, Él mora en Cristo y Cristo mora supremamente en su alma.
El creyente encomienda su espíritu y su cuerpo a Dios y con seguridad puede decir: Cristo es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta aquel día. Todos los que hagan esto serán salvos para vida eterna. Habrá seguridad de que el alma ha sido lavada en la sangre de Cristo y revestida con su justicia, y es preciosa a la vista de Jesús. Nuestros pensamientos y nuestras esperanzas están concentrados en la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día cuando el juez de toda la tierra recompensará la confianza de su pueblo. Me gustó mucho esta última frase, ¿no? Recompensará la confianza. ¿Qué confianza? La confianza de un hijo a su padre, la confianza ciega. Aunque no lo podemos ver, eso es la fe, es tener en nuestro Padre la confianza ciega de un hijo. Y eso es lo que Dios va a recompensar. Y fíjate que queda afuera todo lo demás, ¿no? Queda afuera todas las obras que alguien puede hacer, todo lo que uno se proponga hacer, queda afuera toda la estructura de las religiones, ¿no? Que enseñan que para acercarse a Dios hay que hacer, y queda todo resumido a una sola cosa: la confianza de su pueblo en su Padre, siguiendo el ejemplo de Cristo. Todo se resume a eso, eso es lo que Dios va a recompensar. Es lo que recompensó en Enoc y es lo que va a recompensar en nuestros días. Aquellos que se entreguen al Padre ciegamente como hijos. No hay otra cosa fuera de esto. Y lo único que hace falta, digo, sé que ahí la nota sigue, lo único que está pidiendo con lo que tú dijiste, lo único que está pidiendo Dios es que si durante estos 36 años de vida, durante estos 65 años de vida, esos 69 años de vida, hablo por mi padre, porque por allá andará, has vivido una vida llena de mira, no hablemos de gente que tiene una vida súper depravada. Vamos a hablar de la gran mayoría. Gente que es religiosa, bien intencionada, que hoy está aquí sentada viendo este video. Lo único que está pidiendo tu padre es que regreses a él. Y por ahí escuché un canto que dice que lo único que hace falta es llegar arrastrándose arrastrado por el dolor, porque te quebró como una ovejita, como una patita se te quebró, llegar al umbral, simplemente llega al umbral, con la mujer que tocó la filantería, ¿no? Que tocó, perdón, las cuerditas que bajaban de los vestidos de Cristo. Lo único que hace falta es llegar al umbral, quedarte ahí y decir, es que he vivido una vida en donde nada ha tenido sentido, todo me ha salido absolutamente mal, ¿no? Y Dios va a colocar en ti el querer por hacer por su buena voluntad. Esto es lo maravilloso de todo eso. No estamos desechando todo, ¿vale, Robert? O sea, alguien que pueda estar escuchando aquí y que quiera cortar esto, va a decir, mira, los chicos de tiempo de reunión ya andan promoviendo una vida sin ley, ¿no? Entendamos primero todo el contexto, ¿no? Pero el inicio de todo el caminar es fe. Creer que como padre Él te va a aceptar y Él pondrá en ti la enseñanza correcta para caminar hacia Él. Antes de leer la nota que continúa, te cuento algo que creo que nunca conté en público. A ver, dale. La gente que me conoce sabe que yo tengo 3 hijas de cuando era muy joven. Fui papá a los 19 años y antes de los 25 ya tenía mis 3 hijas. Y bueno, después una separación en el medio. Fue bastante difícil el hecho de ser padre solamente los fines de semana. Es como que me costó mucho, ¿no es cierto? No voy a decir que fue una carga, pero sí fue mucho más un trabajo, una responsabilidad que una vida de disfrutar, ¿no? Pero cuando me casé ya de grande, estando bien ya asentado en el Evangelio, con una mujer de fe, nosotros no teníamos planeado tener hijos, no queríamos. Y de hecho cuando mi esposa quedó embarazada, los dos nos agarramos la cabeza.
y tuve un poco una lucha con Dios, decir, o sea, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no quería, vos sabés que yo no quería, o sea, ¿por qué me haces esto? Era como, para mí era como que Dios me estaba castigando, porque yo pensaba ¿y ahora cómo? O sea, la situación económica, el país, la política, Que no este estás país es viendo un cómo desastre. ando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ahora para mantenerlo? Yo pensando siempre en lo material, ¿viste? ¿Cómo voy a hacer? Y después cuando fuimos avanzando, vos lo sabés porque hemos ido avanzando juntos un poco en varios temas, cuando uno conoce el tema del carácter de Dios, el amor de Dios y en especial todo esto que tiene que ver de nuestra identidad como hijos de Dios, yo ahí recién entendí por qué Dios permitió la situación, ¿no?, de que fuera padre después de 10 años nuevamente, y hoy ya en una familia bien constituida, poder disfrutar de mi hijo de una forma en la que antes no pude, ¿no? Y no significa que el amor por mis hijas sea diferente, sino que por el contexto y la relación que tengo Claro. con mi hijo chiquito y el tiempo que puedo pasar con él, hoy lo puedo comprender, ¿no? Todas estas enseñanzas, todos esos ejemplos que vivió Enoc, hoy yo lo puedo entender en esta relación personal que tengo con mi hijo, ¿no? Pero bueno, es como que quería contar eso, ¿no? Porque Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios tiene todo el control y también permite que sucedan estas situaciones para que uno que hoy está de este lado de la cámara y expresa esta enseñanza a los que están viendo, no es casualidad que nos haya tocado quizá a dos padres que tenemos hijos bien chiquitos, de 3 años, el tuyo de tener 2. La misma edad, sí. No es casualidad, ¿no?, que podamos transmitir también nuestra experiencia en este sentido, comprendiendo este tema a la luz de tener hijos, ¿no es cierto?, de bien chiquititos que están en la edad de empezar a caminar literalmente y a querer soltarse, ¿no? Y uno aprendiendo a cómo guiarlos como padre, ¿no? Así como Dios también guía a sus hijos y no guiarlos como, tal vez como un juez severo que todo el tiempo está ahí listo para castigar, ¿no? Sino a aprender de nuestro Padre Celestial cómo ser un padre de verdad. Tal cual. Y en el comportamiento de mi hijo y de nuestros hijos me veo yo espiritualmente. Tal cual. Bueno, sigue la Dale, cita, ¿no?, de la nota que veníamos leyendo, sigue diciendo, sí. por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos hace ganar nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos guía a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia, la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. La fe es sencilla en su acción y poderosa en sus resultados. Muchos cristianos que tienen un conocimiento de la Sagrada Palabra y creen en su verdad, fallan en la confianza infantil que es esencial para la religión de Jesús. Fíjate, o sea, ¿qué es lo esencial para una religión verdadera? Confianza infantil. ¿Sí? No alcanzan a otros con ese toque peculiar que produce la virtud de curar el alma. La humildad, la mansedumbre y la obediencia no son la fe, pero son los efectos o frutos de la fe. El creer la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír la palabra, ¿no? Cuando Dios dice, yo soy un padre, vos sos mi hijo y yo te amo como mi hijo. Quiero que camines delante de mí, que camines conmigo, yo te doy la mano. El entender eso y aceptarlo con una confianza infantil, como hoy
tu hijo acepta cuando vos le das la mano, es la base de la religión de Jesús. No hay otra, ¿no? Y los frutos, los resultados, son humildad, mansedumbre y obediencia. Ya está el resultado. Así es. Así tal cual. Ay, Robert, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más comentarios? O sea, estoy leyendo esto y alguien dirá que está allá atrás, estos chicos ya tienen todo escrito, ya traen ahí planeado todo. No, en serio, son reacciones naturales de verme a mí, de ver cómo he funcionado estos últimos años y pedirle perdón a Dios por no confiar, o sea, por interpretar cosas a mi forma y no entender que el caminar con Él es así, tal cual. Mira, vamos a pasar a la siguiente porque igual ya no nos va a dar tiempo, esto se va para bastante. Dice, quien no fue traspuesto por la fe, según Hebreos y Génesis, nos dice que fue trasladado por caminar con Dios. Entonces, ¿acaso vivir por fe, recibiendo la palabra de Dios y caminar con Dios, no son uno y la misma cosa? ¿Acaso la fe no recibe la justicia de Dios, según lo que leemos en Romanos 1:17? De la misma forma en que caminar con Dios te hace justo y perfecto, según Génesis 6:9. Y aquí está interesante eso de la justicia, ¿no? O sea, eso es lo que tú como comentaste hace rato, prácticamente que lo contestamos hace rato, este hecho de caminar, ¿no? O sea, de tener primeramente fe y confianza en que los resultados no son por ti, sino por la experiencia de tu creador impuesto a ti. Y ese caminar, ese confiar, vas a ir aprendiendo más y más. Primero vas a gatear, y volvemos al mismo ejemplo, primero vas a arrastrarte, luego vas a gatear, luego vas a dar pasos a tumbos, y después caminarás como tu padre y podrás alzar tu mano y tomarle su mano y caminar confiado en él. Está bueno porque uno se puede preguntar, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que no caminaba con Dios? ¿Cómo es eso? ¿Será que Dios antes bajaba del cielo y ahora ya no? ¿Era literal? Puede ser, pero a nosotros se nos da algo que es exactamente lo mismo, ¿no? El recibir por fe todo lo que Dios dice en su palabra. Eso es caminar con Dios. Está bien traducido, ya no hay lugar a dudas de qué significa. Es recibir la palabra de Dios. Vamos a leer aquí la nota. Dice, ¿es pues Cristo un salvador personal? Llevamos con nosotros en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, que es la vida, salvación y justicia para nosotros. Donde quiera que vayamos, está el recuerdo de un ser querido. Permanecemos en Cristo por medio de una fe viva. Él mora en nuestros corazones cuando nos apropiamos individualmente de la fe. Tenemos la compañía de la presencia divina y al darnos cuenta de su presencia, nuestros pensamientos son llevados cautivos a Cristo Jesús. Nuestros ejercicios espirituales están de acuerdo con la vividez de nuestra percepción de esa compañía en no caminar con Dios de esta forma. Y Cristo vive en nuestros corazones por la fe, cuando consideramos lo que Él es para nosotros y la obra que ha realizado por nosotros en el plan de redención. Nos sentiremos muy felices al cultivar un concepto de este gran don de Dios que Dios nos dio a nuestro mundo y nos dio a nosotros personalmente. Fíjate que aquí habla acerca de cómo mantener viva la experiencia, como cuando uno tiene un recuerdo, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, porque la lección como tal nos los colocó de cómo es que no comprendió a Dios cuando él empezó a experimentar y a entender que el caminar tenía también el hecho de cómo relacionarse con Dios como un hijo y como un padre. ¿No se te ha pasado, Robert, que cuando tú das una instrucción a tu hijo y tú le explicas y con calma te bajas a su nivel y le explicas? Yo tengo una experiencia de una tía que
que un día estaba en casa de mi suegra, mi hijo, y lo subió a la moto. De hecho, no soy tan fan de las motos, perdón, igual alguien aquí sea experto en motos, pero me da un poco de miedo, ¿vale? Y un primo mío político lo subió a la moto y lo movió un poco. Eh, yo lo vi y después le expliqué, hijo, mira, cuando te inviten a la moto no te subas porque tú estás chiquito todavía. Traté de enseñarle, ¿no? De la forma correcta sin transmitir un miedo mío, o sea, sin una percepción equivocada mía. Cuando él estuvo otra vez en esta situación, él en su lenguaje corto le dijo, no, yo no me debo subir a la moto, porque mi papá me explicó, y viene ahí, ¿no? El caminar. Mi papá me explicó que yo estoy chiquito, que yo no puedo hacer eso. Cuando esté grande, yo voy a poder hacer, pero de momento no. No lo dijo así, lo dijo en sus palabras, ¿no? Y, y hay, o sea, es algo que tú te llenas de alegría porque no necesitaste pegarle, no necesitaste castigarlo, tú le explicaste de una manera que él lo entendió y él mantenía viva la experiencia de un padre ahí. O sea, yo no estaba, ¿vale? O sea, yo no estaba ahí, ni lo estaba mirando, ni nada, pero él sentía la impresión de lo que yo transmití y él lo comunicó. No, por esta y estas son mis razones. Entonces, cuando vemos la experiencia de Enoch, estamos viendo lo mismo, o sea, el caminar, esa presencia vívida, ese sentir del día a día, el Dios, mira, estoy en este camino, estoy en la ruta, voy a tener esa experiencia. No sé, actualmente yo trabajo como vendedor, tú también tuviste en un momento esa experiencia como vendedor. Te ves por tu jefe, por lo que sea, te ves obligado a llegar a ciertas concesiones que no son bien vistas. O sea, todo este caminar, esta experiencia debe de ser así. O sea, mira, estoy en este momento de la vida, tu mandato es este, ayúdame a entender qué es la mejor forma. Hermanos, en serio, esto que es tan, tal vez como dice Robert, tan sencillo de explicar, es así. Y es una experiencia que no vivió y que ahora la estamos tratando de descifrar a los 35 y 36 años, ¿no? Sí, el ejemplo que diste de tu hijo de aceptando tu palabra, ¿no? Sin tal vez entender por qué, simplemente aceptándola, me hace acordar cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a enviar otro consolador. Vendré a ustedes, me manifestaré a ustedes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Nosotros creemos en su palabra o somos de los que dicen, no, 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 es otro de verdad, o sea, es otro ser? ¿O somos de los que decimos, no, no, es Cristo, pero de una manera diferente? ¿Aceptamos su palabra de que es Él mismo en nosotros? Porque eso es lo que es como se define la fe, ¿no? Aceptar que Cristo vive en mi corazón y que yo tengo su presencia divina. Si yo sigo discutiendo y creo que es otro, no estoy creyendo en su palabra. No estoy actuando como un hijo con confianza infantil, ¿no es cierto? Y ahí es cuando dejo de caminar con Dios o nunca empiezo a caminar con Dios, ¿no? Dice, ¿qué palabra o testimonio recibió Enoc por la fe que lo hizo caminar con Dios y por lo tanto ser justificado, perfeccionado y trasladado? Y la última parte del versículo 5, ¿no?, de Hebreos 11, dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y me hace acordar también cuando el Padre dio testimonio de Jesús, ¿no? Cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Así como Enoc había caminado con Dios, Jesús también caminó con su Padre. Y cuando alguien camina con Dios como su Hijo, Dios da testimonio de haber sido agradado. ¿Sí? El hecho de aceptar caminar con Él, de aceptar la invitación de ser su Hijo y de que Él sea un Padre, agrada a Dios y Él lo hace público en todos los casos, ¿no? Y lo va a hacer público también en esta generación con aquellos que acepten caminar con Él como sus hijos, aceptarlo como Padre y poder vivir esa vida de amor,
mostrando amor así como Él muestra amor, ¿no es cierto? Y bueno, estas preguntas finales, ¿no? Eh, son para reflexionar, no tienen textos para responder, pero por ejemplo, la 10 dice, si Enoc comenzó a caminar con Dios justo cuando tuvo a Matusalén, podemos concluir que en ese mismo momento, mientras sostiene a su hijito recién nacido en sus brazos, recibió el testimonio de Dios de que él era su hijo amado en quien él se agradaba. El tener a tu hijo en tus brazos, ¿no? Como decía al principio, es entender ahora el lado de cómo Dios nos mira. Dios quiere tenernos en sus brazos como bebé pequeños. ¿Cómo actuamos nosotros, no? ¿Nos dejamos? O sea, Sí. ¿queremos ser acurrucados, mecidos por Dios? ¿Queremos tener esa confianza ciega? ¿O queremos ser adolescentes rebeldes que detestan a sus padres, que no están de acuerdo en nada con sus padres, que en todo pelean con sus padres? ¿En qué situación estamos, no? Es una pregunta para reflexionar. Y si querés te dejo la última, la 11. Vale. Dice, ¿cuán necesario nos resulta el aceptar el testimonio de que somos los hijos amados de Dios en quienes Él se complace? Fíjate que aquí, no sé, bueno, esto lo termino. ¿Se puede decir que caminamos con Él sin que aceptemos ese testimonio? ¿Podremos ser traspuestos sin que se dé ese proceso en nuestras vidas? ¿Cuán necesario nos resulta aceptar? Y aquí estamos hablando de una lección de identidad. O sea, no podemos seguir por la vida presentándonos todas las mañanas a una iglesia, congregarnos, si no tenemos la idea de dónde venimos, a dónde vamos, a quién vamos a ver, por qué lo vamos a ver. Son preguntas que uno a veces va por la vida y si bien hoy, perdón por como lo diga Robert, pero hoy por hoy tal vez si tenemos el hábito de ir a una iglesia, tener esta rebeldía de que la organización no se está haciendo las cosas bien, y si tú no hubieras conocido esto hace 20 años y ahorita tal vez tú estarías en un sindicato de maestros, de electricistas, y también estarías en oposición a la forma en cómo se maneja el gobierno. O sea, simplemente hemos trasladado la necesidad de estar alegando de algo social a un ámbito religioso, pero no tenemos el concepto de identidad. Yo puedo estar alegando de que si hay que hablar en hebreo, si no hay que hablar en hebreo, si hay que leer una Biblia tal, si tengo evidencia de esto. Podemos seguir por la vida alegando todo lo que tú quieras. Si seguimos sin tener una identidad, no sabemos a dónde vamos. Y lo que estamos tratando de enseñar acá es de que hay un ser que te ha metido a la cabeza de que Él es tu padre. O sea, estamos siguiendo a un padrastro malo, malvado, que te ha hecho la vida imposible, que ha hecho tu vida de cuadritos, y el Padre real siempre ha estado ahí, diciéndote, hijo, mira, aquí está la llave de mi casa, no tienes por qué seguir viviendo en un basurero. Sí, viste, a mí no, es como que lo entiendo, ¿no? Lo pienso, lo hablo, pero no me deja de sorprender que en realidad la religión sea tan simple. Y sigo comparando No con te creo, ¿verdad? O todas. sea, Sigo comparando con todas las religiones y con la forma de religión que yo viví desde chico, donde parece que todo es teología, ¿no? Donde todo se complica. Y en realidad Dios lo hace tan sencillo. Sos mi hijo amado, créeme, camina conmigo, te llevo al cielo. Todo el resumen. Es todo el resumen. Y nosotros siempre y, buscando retorcerlo, y lo complicarlo. que te dice tu padre, ¿no? Y lo que te dice tu padre es para que viva feliz. O sea, ni siquiera es una ley para que te mortifiques. Lo que te da es para que viva feliz. Ya. Pero vos fijate que el mundo religioso nos enseña que Dios está bien, puede ser un padre, pero que en realidad te está diciendo obedeceme o te voy a tener que quemar con fuego y azufre. ¿Acaso nosotros haríamos eso con un hijo? ¿Que nos creemos mejor que Dios, acaso?
creyendo que nosotros somos Ah, mejores, que amamos más de lo que Dios puede amar, nos han enseñado tan mal y nosotros hemos sido tan irresponsables ya siendo adultos de no tener una relación personal con Dios al punto de que Él nos pueda dar sabiduría para ver esto antes. ¿Sí? fíjate Yo sé que, que bueno, decir todo el reproche hacia el pasado no vale la pena, pero a veces es como que es inevitable para mí, ¿no? no, Eh, perdón por los que nos están escuchando acá que piensan que es una charla. La verdad es una charla entre Robert y un servidor. Y todo este reproche es una catarsis que estamos teniendo con la X cantidad de personas que están aquí conectadas. Pero es que es así, hermanos. O sea, ¿cómo alguien dice la palabra de Dios? Si ustedes siendo malos, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, yo puedo ver a personas, mis padres estuvieron, yo casi no, pero mis padres estuvieron asistiendo por creo que 3 años seguidos, todos los sábados a una cárcel aquí cercana a apoyar a las personas. Y, y hay madres que van a ver a sus hijos a la cárcel, siendo la cosa peor que puede existir, lo siguen viendo, lo siguen compadeciendo, siguen estando ahí. Y ellos siendo malos pueden dar buena, ellos ya perdonaron, o sea, la ley pesada los mantiene ahí, pero el amor de madre los quisiera sacar y sabrían que mi hijo no lo va a volver a hacer. O sea, esto es lo que como madre, padre uno puede hacer, ¿no? Cuánto y más Dios. Cuánto y más Dios. Y ojo, él dice, señores, hay un límite. Yo voy a estar aquí, yo te voy a esperar todo lo que tú quieras, pero hay un límite, porque yo tengo que seguir con un plan y voy a avanzar en este plan, estés listo o no estés listo. Este es mi temor, Robert, o sea, ese es mi temor, de ver el amor, y fíjense, aquí se mezcla otro tema, ¿no? El temor, ¿no? El temor a Jehová. Yo tengo mi temor de abandonar, de yo abandonar este amor que está ahí dispuesto. ¿Cuánto nos falta por aprender, no? Tenemos que directamente empezar a caminar con Dios. Desde el momento que lo conocemos como un Padre de amor, del amor más puro que puede existir, ahí vamos a dejar de malentenderlo, de acusarlo de cosas que no son, y nos vamos a poder acercar con esa inocencia infantil, ¿no? Que, por la cual Él después da un testimonio público de que se agrada en nosotros. Pero cuánto nos hace falta, ¿no? Entregarnos como niños a nuestro Padre Celestial y dejar de complicar las cosas como la complicamos los adultos, ¿no? Es como que eso es lo que me queda como conclusión, ¿no? Tal cual. Vale, pues estuvo interesante. Vuelvo a dar gracias allá a los hermanos por haber escuchado esta catarsis que tuvimos entre Robert y yo en los últimos 35 años pasados. Pero bueno, yo creo que ustedes también lo tendrán. Bueno, hemos llegado, lamentablemente, porque está muy buena la charla, pero hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a que durante todo este sábado podamos meditar en este tema. No es un tema de un día, es un tema que, como Enoc, ¿no es cierto? A partir de que él tuvo a su hijo, lo pensaba día y noche este tema. Lo pensó día y noche hasta que durante años caminó con Dios. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros, ¿no? Empezar por ese camino de caminar con Dios, de aceptar su palabra, de verlo como un padre, de comportarnos como hijos, para poder ser trasladados como Enoc, porque eso es lo que esperamos todos, ¿no? Ir a vivir verdaderamente con nuestro Padre de amor, verlo a la cara, sentarnos en su regazo, dejar de pensar, no, a Dios no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, Él es distante, Él es supremo y vamos a estar como de lejos, ¿no? Y empezar a pensar que vamos a ir al cielo para abrazarlo, para que nos levante en brazos, para que nos abrace, para que nos perdone y para llorar juntos, ¿por qué no? También, ¿no? Empezar a pensar en Dios como un ser que tiene esos sentimientos para con nosotros y dejar de verlo tan frío. Bueno,
Los invitamos a orar. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que abra nuestra mente, ¿no? Que nos quite ese velo de los ojos que no permite verlo a Él como realmente es. Así que bueno, a los que puedan, nos ponemos en reverencia para orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que nos das, te agradecemos por tu palabra y porque nos das todo lo que necesitamos para conocerte, para vivir bien. Y nosotros siempre somos adultos que tratamos de complicarla, te malentendemos, somos rebeldes. Ayúdanos, Padre, a poder ser como niños, a poder vivir esa relación contigo de padre e hijo, esa relación de un niño pequeño que se entrega a su padre en una confianza ciega, absoluta, sin cuestionar absolutamente nada. Queremos, Padre, es nuestro sentimiento, es nuestro anhelo, que puedas dar también un testimonio de nosotros, de haberte agradado. No por seguir nuestros caminos, sino por haber caminado contigo en el camino que tú nos propones. Perdona, Padre, nuestra vida hasta el día de hoy, hasta este momento, y ayúdanos a comenzar en este instante una vida de caminar a tu lado. Que pronto podamos ser traspuestos así como fue Enoc y poder vivir contigo toda la eternidad. Te rogamos todo esto, Padre, sabiendo que no merecemos absolutamente nada, solamente por fe en todo lo que hizo Jesús por nosotros, y en su nombre oramos. Amén. Bueno, Arturo, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos han dejado sus mensajes. Y nada, que Dios los bendiga y que todas estas cosas que conversamos se puedan hacer realidad en cada una de nuestras vidas, ¿no? Amén. Así sea. Dios los bendiga a todos. Feliz sábado.